La Subdirección de Información de Radio Educación presenta A un año de la tragedia sísmica, lo que nos queda por resolver. Programa especial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como hace 365 días, cuando entre el miedo, el dolor y la incertidumbre le dábamos a conocer la tragedia que se repetía en otro 19 de septiembre y que volvía a enlutar a miles de familias mexicanas. Esta tarde, este 19 de septiembre del 2018, recordamos a todos los que perdieron la vida en los sismos de septiembre y escuchamos a los que quedaron con vida, pero con la dura lucha de reconstruir sus casas. En esta ocasión les saludamos Lénica Ávila y Manuel Chávez y les invitamos a quedarse en las frecuencias de Radio Educación, aquí en el 1060 de amplitud modulada, o a sintonizarnos a través de nuestra dirección electrónica, que es www.radioeducacion.edu.mx. Esta tarde, de 19 de septiembre, nos acompañan en la cabina central de Radio Educación Manuel Padrón, integrante del colectivo de reconstrucción transparente Nosotros. Manuel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por atenderla. Bienvenido. Está también con nosotros Omar Nieto, escritor y damnificado. Omar, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Y también en estos momentos está haciendo su entrada Laura Georgina Freyermuth Joffre, del colectivo ciudadano 19S. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Lénica. Gracias a todos ustedes. Le recordamos nuestra línea telefónica 4155-1060. Manuel Padrón, porque tenemos a Manuel Chávez. Manuel, ha pasado un año desde que los temblores del 17 y 19 de septiembre provocaron la caída de decenas de edificios y casas en diversos estados de la República, no solamente aquí en la Ciudad de México, y simplemente no se ve para cuándo se pueda acabar con esta pesadilla, este paisaje postemblor que aún prevalece. ¿Cómo han visto ustedes que ha procedido las autoridades a lo largo de todo este año? Se puede decir que hay perfiles diferenciados o ciertos niveles de atención que las autoridades estuvieron dando. El proceso ha sido bastante lento. Ha habido grupos que no se les ha dado la atención necesaria y que hasta el momento siguen sin tener dictámenes o sin tener la atención correspondiente de la autoridad, ya sea a nivel local o estatal, mientras que hay grupos que ya están más avanzados y que ya están empezando a reconstruir o llevan cierto avance de la reconstrucción. En particular, las trabas burocráticas han sido un poco complicadas desde la parte de la ley de reconstrucción. La Comisión de Reconstrucción ha tenido varios comisionados. El primero dejó muy buenas bases en cuanto a qué se tenía que hacer, estudios técnicos, seguimiento, línea de acción. Después fue un poco difuso el trabajo de esta comisión y empezó a tomar más notoriedad el trabajo de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, el error que creemos o que creo que cometió fue que buscó etiquetar todos los rubros correspondientes al presupuesto correspondiente, a los 7,000 millones de pesos, buscó etiquetarlos de manera muy concreta, lo cual se volvió un problema, porque mientras que hace 3 semanas teníamos información de que ya no había recursos para demoler edificios, todavía no se habían ejercido alrededor de 2,000 millones de pesos correspondientes a este ciclo. Entonces es una pequeña contradicción, porque está el dinero disponible, pero no se puede ocupar y no se puede aterrizar en acciones concretas que permitan avanzar en esta reconstrucción. Eso es lo que has visto desde el trabajo del colectivo de reconstrucción transparente, pero me parece que es una circunstancia que se repite. En este sentido, Laura, mientras las autoridades pues se han paralizado o bien han establecido trabas burocráticas que constituyen un obstáculo, bueno, los ciudadanos han tomado, por decir, un curso de organización vecinal, un curso intensivo para pasar de las causas propias a las causas comunes. Platícanos desde tu punto de vista, ¿qué ha pasado este año con los damnificados? Pues ha sido un proceso complejo porque hemos observado que no hay una ruta clara sobre si alguien es damnificado, cuáles son los pasos que tendría que recorrer, ¿no? La ley de reconstrucción, si bien la publican en diciembre y el programa en enero, realmente no incluye a todos los pasos. Y estos se han ido definiendo a la par todo este año a través de las gacetas oficiales. Entonces, si alguien quiere saber cuáles son sus 10 pasos, no puede saberlos, ¿no? O sea, son sobre la marcha que se van definiendo y entonces esto lo hace muy complejo porque uno no tiene claridad sobre
quiénes son las autoridades, cuáles son los documentos oficiales que te tienen que dar. Nosotros contábamos más de 123 documentos que han salido sobre la reconstrucción. Y si ¿A cuál esto hacemos caso, no? De esos Exacto. 123. Y además a veces no tanto se contradicen, sino que luego se actualizan, se cambian las fechas, se van modificando detalles que lo hacen confuso y además escritos en lenguaje legaloide y burocrático, ¿no? Por eso nosotros hicimos el manual para la reconstrucción digna, tratando de leer todo, sistematizarlos, hacer esquemitas, más o menos para que alguien pudiera identificar por dónde. No porque creamos que sea la mejor ruta, pero al menos para que con eso uno pueda ir exigiendo. Y entonces, en esta pregunta que me haces de qué ha pasado con las personas afectadas, pues es muy complejo, porque uno está viviendo distintos duelos. Sí. No puede tener, a veces no solo su vivienda o la pérdida de un familiar, sino muchas veces también la vivienda era un espacio de trabajo. O por estar atendiendo toda esta multiplicidad de trámites, pues los trabajos no aguantan, ¿no? Entonces, con toda esta presión, con todos estos duelos, estar tratando de procesar toda esta información es muy complejo. Han hecho los vecinos, la verdad es que maravillas, se han vuelto expertos en dictaminación, se han vuelto expertos en construcción, y eso es lo malo, que esta reconstrucción está obligando a que la gente de a pie se tenga que hacer experta en construir. Desde lo técnico y demás, ¿no? Entonces eso es absurdo, ¿no? No hay manera que a alguien le puedan decir, ya es tu responsabilidad, tú escogiste a este proyectista, ya escogiste a esta constructora, y si algo sale mal, pues tú lo escogiste en tu asamblea. Entonces aguas, porque también ha sido pues este proceso de exigir una reconstrucción digna y de estarle sorteando los obstáculos no solo legales, sino incluso pues todas las trabas de los actores políticos que empiezan a moverse y que están siempre en el entorno, ¿no? O sea, la reconstrucción sucede no en un vacío, sino en una ciudad que ya era bastante compleja. Sí. En ese sentido, Omar, tú tienes todos los testimonios a flor de piel. ¿Cómo has vivido este proceso? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que has enfrentado a lo largo de este año en tu caso? Bueno, pues muy difícil. Como ya comentaron, ser un damnificado es realmente sortear un camino muy largo, muy pesado, que incluso mucha gente lo abandona porque, como bien decías, pues tienes que trabajar para mantener el dinero, dar las cooperaciones. Te decía hace rato que pareciera que el damnificado es como una especie como de culpable de algo y tiene que estarle demostrando a la autoridad que solventando tus propios dictámenes para decir que tu edificio está mal, requiere ser reparado, tiene que cambiarse de foco, etcétera. Tienes que demostrarle que necesitas ayuda, ¿no? Sí, exactamente, y o sea, los 120 y tantos pasos que tienes que hacer, incluso a veces son ilegibles. O sea, si realmente no tienes un acompañamiento realmente de una autoridad, incluso ya sea CEDUBI, el Comité de Reconstrucción, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, si no tienes ese acompañamiento, no hay forma de acceder a los recursos ni de entender cuál es el camino. Es sumamente difícil. Te comentaba hace rato que en el grupo de Damnificados Unidos, que es el que yo pertenezco, tenemos un número bastante grande de adultos mayores que les es muy difícil incluso movilizarse, o sea, moverse, ¿no? Hay gente que tiene que dejar su trabajo, hay gente que, pues, de plano abandona la casa, ¿no? O sea, de pronto haces como el costo-beneficio de decir, bueno, ¿qué me conviene más? Los seguros no intervienen, incluso los seguros privados no van a intervenir porque no hay un dictamen de la autoridad, y el dictamen de la autoridad, por ejemplo, en mi caso, yo lo solicité hace un año, ¿no? Y apenas el lunes me avisan que ya está, ¿no? A veces yo digo, no será porque es el 19 de septiembre, sí, como que se apuraron, y me dicen que está, no lo tengo todavía físicamente, pero apenas me dicen que, en efecto, como yo lo había dicho desde el principio, tenemos de año de alto riesgo, y esto implica reparar inmediatamente. Y la verdad es que no se ve el camino claro, porque ahí tiene que entrar la PROSOC, pero no hay tampoco un acompañamiento cercano. Tú tienes que ir a las oficinas, tú tienes que tocar las puertas. Pero aclara en la audiencia que primero habían dado luz verde a tu edificio. Sí. O sea, en un principio ustedes podían estar ahí sin ningún problema y ahora resulta que es rojo. No, fue terrible porque nosotros desde el principio nos pusieron en el foco ámbar, que es riesgo medio. Y de pronto, de la nada, cuando nosotros estábamos empezando a avanzar con los dictámenes, mecánica de suelos, topografía tal, vimos que nos cambiaron a verde, de la nada, ¿no? Nos enteramos que fue un cuate,
se paró en la banqueta de enfrente, vio la fachada y ni siquiera entró porque el vecino que lo atendió dijo, pues no quiso pasar. O sea, ¿cómo dictamina ni siquiera visualmente las escaleras? Tenemos ahí pisos rotos pisos rotos, es decir, en las losas, sí, están rotas, ya olvídate de los muros, ¿no? Entonces, sin eso, de un plumazo cambian el semáforo a verde, y ahora fue el camino para hacer todos los estudios muy caros. ¿Qué pagaron ustedes? Que pagamos nosotros, para que ahora demostrarle al Instituto de las Construcciones que no, que es riesgo alto, ¿no? Entonces, imagínense, y ahí sigue viviendo la mitad somos 32 familias, sigue viviendo más de la mitad, ¿no? O sea, estamos hablando del 60-70%. ¿En qué zona está tu domicilio? Obrero Mundial, aquí en la zona de Narvarte del Valle. Y nada más decir una cosa, creo que al gobierno mexicano, tanto de la ciudad como de los restos de los estados y el gobierno federal, le salió barato el terremoto del 19 de septiembre del 2017, porque la cantidad de edificios, por lo menos en la Ciudad de México, que están dañados, que tienen este tipo de riesgo medio, alto, que no está totalmente tipificado, deben ser arriba de 10,000. Entonces, si viene un sismo de las mismas características, quién sabe cómo le vaya a la ciudad, porque no hay reparación, muchos están apuntalados, así prácticamente con palillos, edificios de 10 pisos tienen pedazos de madera que ya después de un año ya se están hasta pudriendo. Sí, claro. Y pues cómo nos iría en algo de magnitudes similares, pues quién sabe. Y las autoridades siguen sin tomar las decisiones. Vamos a hablar de los riesgos más adelante, porque tenemos en este programa también las voces de diversos protagonistas desde la población damnificada. Vamos a escuchar un testimonio en que se recogió en el multifamiliar Tlalpan, en donde se encuentra uno de los movimientos más aguerridos de damnificados, Lénica, amigos, quienes han cerrado en varias ocasiones esta importante calzada. Apenas hoy, durante el desarrollo del simulacro, se cerró Tlalpan a esa altura para recordarle a las autoridades que el problema ahí está. Escuchemos a Iván Martínez del multifamiliar Tlalpan. Es un momento emocional muy complicado ver el pasillo por donde saliste en la mañana, el edificio por donde transitaste unas horas antes, pues verlo en la televisión, piensas en todo, ¿no? Piensas incluso hasta con el vecino, la vecina con la que no te llevabas, pues piensas si está bien, ¿no? Es un momento el hecho de ver, caminar por las calles y observar en las loncherías, en las comidas corridas, en los restaurantes, la imagen del multifamiliar repetida hasta el cansancio, pues sí es algo difícil de sobrellevar. Afortunadamente también la noticia, a la par de que llegó, de que era el multi el que se había colapsado, pues también llegó que afortunadamente, y lo entrecomillo respetuosamente por mis vecinos y vecinas fallecidas, pues no había sido mi edificio, pero en lo general pues sí fue algo complicado. Yo llegué al multifamiliar hasta por la noche aproximadamente, y pues lo mismo, cuando volví a mi casa estaba ya rodeada por el ejército, la marina, y además para bien por cientos de chicos, chicas de muchas zonas de la ciudad que estaban ahí, ¿no? Organizados, moviendo escombro, moviendo víveres, ¿no? Y además también algo que no sé si haya pasado igual en el 85, pero también había mucha gente interesada en las personas, como en ayudarte, cómo te sientes, en algo más personal. En el multifamiliar colapsó el edificio 1C, otros dos edificios, concretamente más bien el 3B, que es el siguiente edificio, el daños son los que permanecen con mayor pues cantidad de daños en general, y bueno, 9 personas fallecieron al interior del edificio 1C, y nosotros somos 500 departamentos en el multifamiliar, los mismos que pues se tuvieron que organizar en una asamblea. En un resumen, en los últimos meses pues nos vimos forzados a salir a las calles, a manifestarnos, nos vimos en la necesidad de organizarnos de manera propia, dado que la desatención de las autoridades ha sido patente. Nosotros, a pesar de esa relevancia mediática, pues esa nos ha ayudado, por un lado, a que el caso no se olvide del todo, y también pues a ayudar a conformar la Organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, la cual estamos
conformados y unidos con otros predios de la ciudad que hemos decidido marchar juntos en la misma demanda, y pues estos últimos 10 meses, 11 meses, los puedo resumir únicamente en un largo camino institucional de lucha, de una cadena interminable de reuniones, de negociaciones, de asambleas, de diálogos interminables, también de muchos oídos sordos. A mí me sorprendió a nivel personal el hecho de que hubiera funcionarios del gobierno de la Ciudad de México que se atrevieran a decirle al familiar de una persona que falleció, o incluso a personas que estuvieron horas bajo los escombros, que pues no había sido culpa del gobierno de la Ciudad de México que temblara, que queríamos todo gratis, que somos pedinches, que somos que somos gente sin que hacer, ¿no? Lo cual pues por supuesto no solamente es desatinado, sino es absolutamente insolente e intolerable, ¿no? Entonces, pues ese ha sido el camino, eso ha sido lo que hemos hecho los últimos meses, y finalmente pues logramos arrancar literalmente un fideicomiso y nosotros pues lo trabajamos de manera conjunta en Damnificados Unidos de la Ciudad de México con el fin de que ese dinero se asegurara de que va a ser para lo que está destinado. Estábamos escuchando a Iván Martínez del Multifamiliar Tlalpan, todo lo que han vivido a lo largo de este año, desde el momento en el que, como él explica, vio que su casa estaba en la televisión totalmente derruida. Manuel, algo que nos ha dejado a lo largo de todo este año de reflexión en torno a los sismos es que esta ciudad está llena de riesgos, que hay riesgos por todas partes, además de la corrupción, que también eso es otro tema, esta corrupción que permite que aunque haya riesgos se construya aborazadamente sobre ciertas zonas de la ciudad. Tras el desastre del sismo del año pasado salieron a relucir todas las omisiones en que ha ocurrido la autoridad, como era la publicación del Atlas de Riesgo. O sea, se tuvo que hacer una fuerte movilización en la opinión pública para exigir que se publicara este Atlas de Riesgo, se actualizara, porque además tampoco estaba actualizado. Y ahora incluso ustedes están proponiendo una especie de polígonos de riesgo. A ver, platícanos un poco sobre toda esta problemática de los riesgos. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de que la plataforma de información de la plataforma Ciudad de México estaba completamente desactualizada. No hay un estatus que nos diga qué sucedió con los edificios, si ya fueron demolidos, derrumbados, si están en proceso de reforzamiento. Entonces nos dimos a la tarea justamente de levantar brigadas y levantar una especie de censo en puntos que eran bastante riesgosos, que estaban catalogados como alto riesgo. Entre eso encontramos que hay alrededor de 483 inmuebles que estaban catalogados como de alto riesgo y que todavía siguen sin estar derrumbados, siguen sin estar demolidos. En estos inmuebles viven alrededor de 8,000 personas y están concentrados en distintos espacios de la ciudad. El 34% está en Benito Juárez, el 11% está en Coyoacán, le sigue Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Tláhuac. Digo Iztapalapa y Tláhuac con cierta diferenciación porque son viviendas unifamiliares. Entonces el censo se ha hecho más complicado y atender las causas y los perfiles específicos de esas poblaciones se ha hecho más difícil. El Atlas lo que nos debió haber permitido o lo que debería haber contenido es esta información muy clara sobre qué espacios habían sido demolidos y se podía volver a reconstruir y bajo qué normativa se podría volver a construir en lugares en los que la tierra se tragó un edificio o en donde se demolieron como tal. Cosa que no sucedió. Nosotros, dentro de estas exigencias que tenemos, es la principal, que se actualice la información sobre el estatus de estos edificios, que se faciliten los trámites burocráticos, sobre todo cuando son viviendas unifamiliares, porque sucedió mucho el caso de que no tenían el testamento, no tenían acceso a las escrituras, y por ende no podían aplicar a los programas sociales o los apoyos que estaban dando el gobierno, y no avanzaban en el proceso. Entonces, esa se volvió una traba indirecta, por así decirlo, porque era de causas muchísimo más atrás, como viene siendo esta desigualdad en cuanto al acceso a la vivienda, pero que se complicó considerando lo que sucedió en 1985 y después el año pasado. Pero en sí, ¿qué es el polígono de riesgos que usted está proponiendo? Es una zona delimitada alrededor de puntos de demolición o de alto riesgo catalogados ya sea por el gobierno del Distrito Federal o por un DREO, por así decirlo. ¿Y ahí ya no se debe de construir o se debe de construir bajo condiciones específicas? ¿Qué es lo que se debe de construir bajo condiciones específicas y considerando las variables que hubo en ese entonces, que fue el tipo de suelo, el tipo de unidad habitacional, el tipo de edificio que se construyó y el tipo de perfil socioeconómico al que se le va a destinar. Sí, que eso es súper importante, pues, sobre todo para las inmobiliarias, ¿no? Porque ellos, donde vivían 10, quieren meter a 100 en un piso que no es estable, o sea, todo ese tipo de irregularidades que se van registrando. Pues hablando de construcciones y de inmobiliarias, recordemos que
pues la ciudadanía se ha quejado desde antes del temblor el año pasado sobre la voracidad con la que han actuado las inmobiliarias, sobre todo en zonas como Benito Juárez, Coyoacán, y parece que ninguna autoridad los escuchó. Ahora vemos las consecuencias. Algunas seguían construyendo semanas después del sismo, hasta que fueron detenidas con un oficio en la mano. ¿Qué piensas de todo esto, Laura? Pues mira, esto que lo comentas, por ejemplo, en la colonia Portales, que bueno, son 3 colonias, pero las conocemos como la Portales, es bien interesante lo que pasa ahí porque pues hubo edificios que colapsaron como el de Saratoga, donde además pues falleció una persona por negligencia en el rescate. Pero es interesante que casi en cada cuadra, si uno va caminando la Portales, ve en una cuadra un edificio dañado y un edificio en construcción. Un edificio dañado y un edificio en construcción. Hay mucha incertidumbre sobre si las construcciones tan cercanas estuvieron teniendo algún impacto en el subsuelo o si se construyeron con todas las medidas que se tienen que tomar en cuenta para los edificios colindantes. De hecho, yo creo que esto es algo que nos pasa a todas las personas de esta ciudad, que de pronto tu vecino ya está construyendo y uno no sabe nada de si tiene que poner el famoso muro Milán o algún otro tipo de medida de protección. Eso también es un pendiente súper urgente que no podemos dejar. El peso que se agrega a las construcciones. El peso que se agrega, y sobre todo en esto que comentabas, por ejemplo, del Atlas de Riesgos, es súper importante que sea constantemente actualizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo mismo un Atlas de Riesgos que te decía cómo estaba toda la zona cuando construyeron un edificio, no sé, en 1990, a que de ahí a la fecha se han agregado varios edificios de mucho mayor peso, tamaño, etcétera. Obviamente ese edificio ya no está, el original, ya no tiene las mismas condiciones a la redonda que antes, ¿no? Por eso es importante estarlo actualizando para saber qué más hace falta y cuál es el límite de, no que ya no se quiera construir nada, sino cómo construir, para quién construir, que también eso es importante, los costos a quién están haciendo accesibles estas viviendas y sobre todo como una práctica general de desarrollo urbano, ¿no? Hay zonas donde nos explicaban que a lo mejor no aguantan un edificio, pero sí aguantan un parque. Sí aguantan un desarrollo horizontal, sí aguantan una cuestión unifamiliar, pero no condominios. Todo eso tendría que ser de todos los días para estar en una ciudad segura. Laura, pero en ese sentido es no solamente la actualización, sino también la difusión del Atlas, porque la gente no sabe que existe. O sea, hasta el año pasado muchos de nosotros no sabíamos de la existencia de este Atlas. Sí. Vino aquí un científico a contarnos de la UNAM que existía ese Atlas y que no estaba actualizado. La gran mayoría no lo conoce. Y fueron renuentes las autoridades para darlo a conocer, ¿no? Sí, y además es importante. Uno es el Atlas de Riesgos que tiene que haber a nivel Ciudad de México, y otro, la Ley de Protección Civil establece que esa secretaría debe dar los lineamientos para que cada alcaldía tenga el suyo. Yo les invito a que se metan a la página de su alcaldía a ver si lo tienen. Nosotros hemos encontrado que son bien pocas las que lo tienen. Y las que lo tienen así como un archivo de PDF con mapas que quién sabe quién entiende, que no te dice nada, que ni como ciudadano ni como autoridad. Pues es una tarea pendiente de los que van a entrar, ¿no? Súper importante tenerlo. La Ley de Reconstrucción decía que a partir de su publicación corrían 365 días hábiles para una actualización integral. Entonces le tocará ya al nuevo gobierno. Pero no podemos quitar el dedo de ese renglón. No hay que dejar el dedo. Omar, ¿cómo ha sido tu acercamiento con todo este movimiento por la reconstrucción? Tú hasta antes del 19 de septiembre eras un damnificado de la cultura, como escritor. Como escritor. Pero sí, claro. no habías vivido toda esta intensa situación que te ha tocado vivir a lo largo de este año. Pues fíjate que fue impresionante porque yo soy originario de Puebla y en el terremoto del 85 yo tenía 10 años, pero recuerdo claramente que como a los 5 o 6 días me trajeron mis papás a la Ciudad de México. Me impresionó muchísimo caminar por 20 de noviembre, Pino Suárez, todo eso, ver una especie como de zona de guerra. Además era una época de papel, ¿no? Entonces pues la ciudad estaba regada por archiveros, etcétera, algo que me impresionó muchísimo. Y esta vez lo que me impresionó fue una cantidad enorme de jóvenes, ¿no? De nuevas generaciones, moviendo escombros, etcétera, cerca de la casa de ustedes, que vivo en la calle Obrero Mundial, a dos calles y media, pues, se cayó, fallecieron personas en de Viaducto y la calle de Laredo, si no mal recuerdo, de Torreón o Laredo, que está ya del lado de Narvarte, y pues una cantidad enorme de todos los vecinos a mover escombros hasta que llegó como 2 días después
el ejército y tomó el control de las cosas, algo muy extraño porque no se pudo avanzar, ya de pronto nos tuvimos que ir a ayudar a la gente de Escocia, o sea, una comunicación terrible, llegaron carros, toneladas de ayuda, de comida, etcétera, etcétera, pañales, etcétera, pero yo estuve 3-4 días en los albergues tratando de ayudar. Y saber que ahora que también tú puedes ser el siguiente porque tu edificio está sumamente lastimado, etcétera, y uno desgasta las semanas enteras yendo a juntas, te faltó prácticamente un sello, oye, no, háblame en la semana, vas a ver que ahora sí te tengo el oficio. Pareciera que es una tragedia que no le toca a las autoridades. O sea, yo no sé si alguna de las autoridades del Distrito Federal está en condición de damnificado, pero una de esas le haría muy bien pasarse 1, 2 o 3 semanas de este lado, ¿no? Sí. Porque pues, la angustia de que simplemente estás en la noche estás durmiendo y suena por ahí un ruido extraño y no puedes ni dormir, sí, claro. ¿no? Porque piensas que está temblando, ¿no? O sea, es una condición difícil y pues lo que puedo decir es que la ciudadanía se volcó a las calles, pero falta, creo que también la ciudadanía nos acompaña a los damnificados a exigir a las autoridades, a sensibilizar a las autoridades, que no caigan al olvido, porque como decía hace rato, toco madera, pero otro sismo incluso ni siquiera con tanta fuerza puede poner mucho más vulnerable a la ciudad, porque está prácticamente agarrada ahí con alfileres en muchas zonas, ¿no? Queremos escuchar sus voces, queremos ofrecerles nuestra línea telefónica para comentarios, el 4155-1060, márquenos 4155-1060, y si nos escucha de algún estado de la República, marque larga distancia sin costo 01800-080-1060. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Carlos Godínez, él es el reportero de Radio Educación que está siguiendo la manifestación, la marcha que se está realizando en estos momentos. Carlos, te escuchamos, muy buenas tardes. Carlos, ¿me escuchas? Creo que no me está escuchando Carlos, no hay regreso con Carlos Godínez. En un momento más regresamos con él. Bueno, vamos a escuchar enseguida un testimonio, una de las delegaciones que más problemas ha tenido en los últimos años por las construcciones, es la delegación hoy Alcaldía de Benito Juárez, y por supuesto que el temblor del año pasado le cobró factura. Hay una decena de edificios colapsados, en riesgo, y también el apoyo del gobierno ha fluido más lento por parte de la autoridad, ya que consideran que en la Benito Juárez todos los habitantes son de clase media o alta y necesitan menos ayuda, cuando en realidad es la delegación con más población de la tercera edad, por ejemplo. Escuchemos en este sentido el testimonio de Olivia Domínguez, de la delegación Benito Juárez. Tan solo en mi edificio son 105 departamentos. Dentro de la delegación pues también está Tlalpan 550, que son 390 departamentos. Está la colonia Portales, que está deshecha, esta parte de la Narvarte que está muy afectada también. Entonces sí estamos hablando de un número muy grande de personas que se quedaron sin vivienda. Sin embargo, la actitud de las autoridades fue pensar que como se trataba desde su punto de vista de una delegación de clase media, pues los propios damnificados podríamos pagar la reconstrucción. Entonces, desde un principio, pues el esquema que planteó tanto la delegación como el gobierno de la Ciudad de México fue la redensificación y el otorgamiento de créditos. Incluso algunos vecinos pues creían que a nosotros nos correspondía pagar la reconstrucción, cuando era algo totalmente irreal, cuando es una de las delegaciones con mayor número de adultos mayores. Mucha gente todavía está pagando sus créditos de Infonavit, de Fobiste por la vivienda, y pues todavía le restan bastantes fichas que pagar. En nuestro caso estamos al borde del río Viaducto, que aunque está entubado, pues no deja de ser un río. Igual la delegación está bordeada por el río Churubusco. Entonces, creo que irresponsablemente, desde hace mucho tiempo se han estado otorgando licencias. Hay muchísima corrupción dentro de la delegación. Sabemos que a cada rato tiran una casa para hacer un edificio que levantan en un santiamén, y pues parece que la respuesta, después de haber colapsado tantos edificios y haber afectado a tantos otros, pues es seguir redensificando, sin saber ni siquiera en dónde estamos parados. No, quiero decir que las autoridades nunca nos atendieron. Yo conocí a las autoridades delegacionales 3 meses después de la catástrofe. A Mancera nos tratamos de acercar varias veces y pues la respuesta siempre fue la misma. Incluso 2 veces en la delegación nos encapsuló la policía.
por pedir una audiencia con él. Entonces, sabíamos que había un fondo para la reconstrucción. Hasta este momento, gracias a lo que ha hecho Damnificados Unidos, hemos podido acceder a alguna parte de ese fondo para poder hacer nuestros estudios y nuestros proyectos de reforzamiento en muchos casos. Pero pues la reconstrucción podemos decir que en este momento todavía no inicia y que no sabemos dónde y en qué se está gastando ese fondo para la reconstrucción. Y eso sin tomar en cuenta también pues todas las donaciones que hubo dentro del país, que nadie las ha visto, no las hemos visto nosotros, no las han visto en Oaxaca, no las han visto en Morelos, no las han visto en Puebla, no las han visto en Guerrero, ni en Chiapas. Era la voz de la maestra Olivia Domínguez de aquí de la delegación Benito Juárez. Y vamos enseguida con Carlos Godínez, quien está reportándonos en vivo desde la manifestación que se desarrolló este 19 de septiembre. Carlos, adelante, te escuchamos. Manuel, Lénica, auditorio, buenas tardes. Con el bloqueo al tránsito y una marcha llevan a cabo acciones de protesta damnificados del multifamiliar Tlalpan, quienes dejaron en claro que la alerta sísmica no funcionó el día del temblor de hace un año. Después de celebrar una misa por la mañana, en recuerdo a las 9 víctimas, los vecinos se trasladaron al predio donde se ubicaba el edificio 1C que se colapsó el 19 de septiembre del año pasado. Acompañados de habitantes de otras demarcaciones y organizaciones sociales, acusaron a las autoridades capitalinas de montar una farsa porque querían pagaran el costo de la reconstrucción. En estos momentos llevan a cabo una marcha con destino al Zócalo capitalino a la altura del Metro San Antonio Abad, pues partió esta movilización que cuenta con el respaldo de otras organizaciones civiles. Era factible que se fueran todo Calzada de Tlalpan y desembocaran hasta el Zócalo, pero decidieron cortar ahorita por la calle de Lucas Alamán, ya que les habían dicho que las autoridades capitalinas no permitirían se instalara un templete, aunque hace unos momentos informaron que ese templete ya fue colocado en la Plaza de la Constitución. Al frente de esta marcha portan los vecinos del multifamiliar de Tlalpan una manta que dice 19 de septiembre, un año sin casa y reconstrucción con fondos públicos y no con créditos. Tras colapsar el tráfico en Calzada de Tlalpan, celebrarán un mitin en la Plaza de la Constitución. Vamos a escuchar lo que dijeron hace algunos momentos. En beneficio de los cárteles que mueven los recursos que hacen que no llegue a los damnificados. Las miles de expresiones de solidaridad que se mostraron los días posteriores al sismo en donativos no han llegado a ningún espacio para la reconstrucción. Seguimos esperando las cuentas claras de los donativos. Estamos también frente a uno de los edificios que sufrió las consecuencias de la corrupción de estas autoridades, que colapsó porque seguramente alguna autoridad firmó un permiso. Este edificio al que hacían referencia es una oficina de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino instalada en Calzada de Tlalpan. Pues como se ve, pues yo creo que un poco más de media hora estará arribando esta marcha a la Plaza de la Constitución. Esto pues en protesta porque a un año de ocurrido el sismo, pues dicen la reconstrucción no ha empezado y únicamente fueron engañados por las autoridades capitalinas y de los distintos niveles de gobierno. Este es el reporte que tengo por el momento. Gracias, Carlos Godínez. Por el mismo estaremos pendientes del desarrollo de esta marcha este 19 de septiembre. Saludos. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Omar, platícanos un poquito de esta idea de que hay de que en la Benito Juárez todos son clase media. Bueno. Bueno, la verdad es que es un cliché, ¿no? O sea, Benito Juárez y Cuauhtémoc. O sea, yo viví, por ejemplo, en Roma Sur, y lo que te puedo decir es que hay edificios muy viejos, son edificios de hace 50, 60, 70 años, incluso golpeados por el 85, y hay gente que vive en las azoteas, en un cuartito que prácticamente hicieron uno sobre otro, etcétera. Esa es una condición de vivienda. Y en Benito Juárez, pues también son edificios muy, muy viejos que no han sido reparados en mucho tiempo. Y es un cliché. En el edificio en el que yo vivo hay una torre completa con departamentos de 32, 33 metros cuadrados. Entonces, digamos que ha crecido ahí el uso del suelo artificialmente
el avalúo comercial, pero pues los edificios siguen siendo los mismos que si estuvieran en donde fuera, ¿no? O sea, siguen siendo viejos y se requiere ahí un plan de rehabilitación, pero fuerte, ¿no? Eso habría que emplazar al siguiente gobierno, que en algún momento van a tenerle que meter ayuda y dinero a esos edificios viejos de todas estas zonas del centro de la ciudad. Sí, está envejeciendo la ciudad también y todas las construcciones también, ¿no? Bueno, Manuel Padrón, hay gran enojo no solo de los damnificados, como lo hemos podido constatar, escuchar, sino también pues del resto de la población, con una pregunta que hoy volvió a salir en redes sociales, en prensa, en las plazas públicas: ¿dónde está el dinero donado para la reconstrucción? Pasan el donado y el del gobierno. El del gobierno, claro. Pasan los días, se echan la bolita a las dependencias, no hay respuesta. Pareciera que esta es el primer enemigo a vencer en esta materia, este desaseo, esta desorganización, esta burocracia. Claro. A nivel nacional, por ejemplo, por decir, los recursos se concentraron en distintos fondos que se bajaron desde la federación a los estados, y mientras los estados ejercieron de manera autónoma los presupuestos. Hace unos meses publicamos, en colaboración con Epicentro, o en conjunto con Epicentro, varias organizaciones de Epicentro, un seguimiento a los recursos a nivel nacional, que había pasado desde la plataforma Fuerza México, cómo se habían distribuido estos recursos, y nos encontramos con las mismas problemáticas que en la Ciudad de México, que no era claro si ya habían sido utilizados o no utilizados. Los rubros te decían ejercidos o ocupados, pero no te decían en qué ni bajo qué conceptos o en qué se habían destinado, simplemente estaban en conceptos que tú no entendías, no eran claros. Y al mismo tiempo que no permitían hacer cruces de información entre sí mismos. Sí. Lo cual dificultaba darle un seguimiento bastante completo y certero. Nos encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que el presupuesto, en este caso ya que lo hicimos más actualizado, que se dividió en varias fracciones. 2,000 millones de pesos no se pudieron ejercer, se quedaron en el limbo, por así decirlo. Ninguna secretaría a nivel local los ocupó, mientras que 1,118 millones del Fondo de Atención para la Infraestructura Social y más otros 900 millones de las dependencias y delegaciones que se puedan ocupar para líneas de acción específicas no se ejercieron, o se ejercieron en rubros que no están completamente catalogados. ¿Y por qué no se ejercen? ¿Por la burocracia o por qué? Pues ahí entran variables como la corrupción, el caso bastante sonado de Benito Juárez, en el que se llegó a señalar que la delegación se había gastado en impresión de lonas y otros materiales durante las elecciones, los recursos correspondientes a reconstrucción. Coyoacán también es un caso bastante específico. No recibieron, la delegación Coyoacán no solicitó ni un solo peso para la reconstrucción, y lo que se les destinó desde la federación se ocupó en laptops, tablets y en demás actividades proselitistas que hasta pena da mencionarlo. Entonces eso fue uno de los graves problemas, y ahorita nos encontramos justo en este punto en el que no hay autoridades que quieran decir cómo van a ejercer y cómo van a tomar, porque está este periodo de transición, así que se está a la espera de que el nuevo gobierno de administración tenga un plan concreto para empezar a aterrizar. Son en concreto alrededor de 2,000 millones de pesos, de los cuales van a disponer directamente la nueva administración, y que tendría que tener muy pocas limitaciones para empezar a trabajar. Omar, ¿quieres agregar algo? Sí, algo que importante es que, por supuesto, en el nivel ejecutivo hay una displicencia, si no llamarlo directamente corrupción, pero en el nivel legislativo, en todas estas adendums que le hacen a la ley y etcétera, y que la Gaceta, etcétera, pareciera que no hubiera una voluntad para que se ejercieran esos recursos. ¿Por qué? Porque es dificilísimo, como ya habíamos mencionado, que un damnificado acceda. O sea, hay compañeros en Damnificados Unidos que llevan 1 año haciendo una carpeta y apenas la acaban de terminar, y estamos ahí, o sea, casi rogándole a Dios o a quien sea que pase la carpeta. Entonces, y te tienes que ajustar a la mínima, la letra chiquita de la Gaceta tal. Entonces, un problema es que eso se hace en la Asamblea Legislativa. O sea, las gacetas no se hacen para el ciudadano, se hacen para la burocracia. Y esto no es un señalamiento nimio, porque me parece que desde ahí pareciera que hubiera un contubernio entre los diputados que están haciendo estas leyes para que no se ejerza el recurso y se posponga
y estemos un año los damnificados sin recibir un peso, ni siquiera para hacer los estudios y no sepamos el grado de riesgo de muchos de los inmuebles. Ya cambiamos de diputados, bueno, de asambleístas, ya tenemos diputados, pues tenemos ojalá. Nuestro congreso, nuestro primer congreso, a ver si se ponen las pilas, si se ponen a trabajar efectivamente cerca de la ciudadanía, porque también otro asunto, Laura, que nos está preocupando, además de todo esto de dónde está el dinero para la reconstrucción, que ha empezado muy, pero muy, muy lentamente, es a quién le están dejando la reconstrucción, porque de repente también empiezan a salir, no, pues que se la dejaron al compadre, que a una empresa fantasma, que tiene una oficina ahí donde no hay nadie, a esos les están dejando la reconstrucción, o sea, también ahí, Laura. Sí, totalmente. Además, algo que preocupa mucho es que al no decir claramente cuántos recursos existen para la reconstrucción o los procesos, es muy triste porque sí han metido a muchos vecinos en una lógica como de falsa competencia, ¿no? Hemos escuchado muchos casos que nos dicen, es que me tengo que apurar porque qué tal que se acaba la bolsa, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ellos mismos hasta a veces están así como de, ching, pues me apuro más que el otro porque si no, si se acaba yo ya no voy a estar, ¿no? Departamentos, mejor me apuro. Cuando es completamente absurdo y tendría que garantizarse de forma pareja para todas las personas, ¿no? Entonces sí, ahí es una exigencia que tenemos que hacer general. También en esto que nos dices, ¿a quién se la deja, no? Pues ahora estamos a meses de que pues una nueva comisión para la reconstrucción a cargo ahora de César Cravioto, en la administración de Claudia Sheinbaum, que justamente hoy a las 10 de la mañana estuvieron presentando pues todos sus lineamientos para entender qué es lo que van a hacer. Comentaban mucho esta cuestión de poder fortalecer toda la información para tener un diagnóstico certero de afectaciones, no solo de vivienda, sino a las personas, considerando pues una visión de derechos humanos a partir de lo que se ha afectado laboralmente, todas las cuestiones de las escuelas que también están afectadas y que no se ha regresado al 100, toda la cuestión incluso de espacios públicos y hasta de patrimonio histórico, ¿no? Sí, que están ahí congelados. Apenas con unos estudiantes de la UNAM nos dijeron que ellos los mandaron y ellos tuvieron que ver qué onda, ¿no? Entonces, bueno, importante verlo porque, como dices, ya llega el nuevo Congreso y a esta nueva administración pues le tocan retos importantes porque además de la reconstrucción pues hay decisiones de política pública de la ciudad que se van a decidir cómo. Pues la nueva Constitución plantea que se tiene que hacer un plan general de desarrollo urbano de 20 años, ¿no? Entonces, en esta próxima administración de 6 años se va a definir lo que va a suceder en 20 años de esta ciudad. Además, se va a hacer el Programa General de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con esto que decíamos, cómo se define qué va en qué lugar, e incluso se plantea que tiene que haber el Instituto ahora de Planeación con su sistema de información. Y eso sería muy importante anclarlo justo con lo del Atlas de Riesgos, con las cuestiones financieras, para tener mucha claridad de lo que como ciudadanos tendríamos que tener información accesible para entender dónde estamos parados, ¿no? Ya no solo nuestra casa, sino dónde estamos parados. Claro. Bueno, sabe que puede participar con nosotros al 4155-1060 con su propio testimonio. Nuestra línea está abierta. Escucharemos el testimonio precisamente ahora de Alfonso Sánchez de Iztapalapa, quien nos habla de otro problema muy grave que tiene que ver no solamente con la inoperancia de la autoridad, sino con la discriminación en el otorgamiento de la ayuda por el hecho de pertenecer a una colonia popular. Escuchemos. En el caso de la zona oriente de Ciudad de México, Iztapalapa, pero también Tláhuac y Xochimilco, lo que yo te puedo decir es que hablando de las autoridades, lo que ha pasado después del sismo es nada. Ellos no se han presentado, no han asumido sus responsabilidades, no han ayudado a la población. Y hablando concretamente de las autoridades delegacionales, puedo decirte que incluso han arremetido en contra de los iztapalapenses que vivimos en las zonas de Cananea, La Planta y Molino Tezonco, que son zonas que están sobre grietas. El día 19 de septiembre yo estaba dando clases en la colonia Roma, muy cerca de Álvaro Obregón. Yo estaba en la calle de Zacatecas. Me tocó ver impresionantes montañas de escombros, me tocó ver muertos, me tocó ver heridos, pero cuando llegué a la zona de Iztapalapa me di cuenta que la desgracia ahí es de otro tipo. Ahí no hay montañas de escombros, ahí no hay sangre, ahí no hay cadáveres. Ahí lo que hay es gente muy pobre que vive en espacios muy chicos y que no recibió ayuda porque en ese momento no éramos prioridad. A mí me tocó hablar a Protección Civil, me tocó hablar a la Marina,
y en todo momento nos preguntaban, ¿tienes muertos? ¿Tienes heridos en Iztapalapa? No los tenemos, entonces no eres prioridad. La ley para la reconstrucción de la ciudad, la propia Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones Existentes, se concentran en eso, en las viviendas ya construidas que sufrieron daños estructurales. Pero cuando hablamos de grietas, de socavones, de hundimientos diferenciales, de fallas, lo primero que nos dicen, pues usted perdone, pero una grieta no es una construcción. Entonces no es un asunto de nosotros. Hay franjas de pobreza extrema que no están siendo atendidas, y cuando pensábamos que lo peor que nos podía haber pasado eran los sismos, nos llegó una calamidad mucho peor todavía, la temporada electoral, que las autoridades las utilizaron para arremeter en contra de la población, y entonces se desató la extorsión, se desató el cohecho y se desataron las amenazas. La autoridad delegacional en Iztapalapa quien gobierna es Dione Anguiano, llegaban a condicionarle a la gente la ayuda. Les decían que si no votaban por el PRD, que si no asistían a sus mítines, que si no entregaban sus documentos personales, no iban a recibir ayuda. Y mucha gente que sigue estando en la calle, no tenía dónde estar y no tenía que comer, empezó a acceder a ese tipo de prácticas. Y había ahí dos operadores, uno sobrino de Dione Anguiano, Isaac Alberto Sánchez Vadillo, que también era en ese momento presidente del PRD en Iztapalapa, no sé si lo sigue haciendo, que se disfrazó de voluntario y llegó a manipular a la gente y generó muchísima división, desarticuló lo poco que quedaba del tejido social, generó enemistades, generó encono, y eso ha hecho que la gente sufra mucho más las consecuencias, porque es más difícil sin una organización poder avanzar en el logro de soluciones. El punto aquí es que necesitamos certeza jurídica, que se reconozca que las modificaciones al terreno que afectaron la estabilidad de las casas ponen en riesgo a la gente, a su vida. Y aunque las casas parezca que están intactas, están sobre socavones, están sobre grietas, están sobre fallas, y eso significa un peligro grave de vida o muerte para la gente que sigue estando ahí. Estábamos escuchando a Alfonso Sánchez, él es de la delegación Iztapalapa. Le recordamos nuestra multilínea 4155-1060. Manuel, ahora sí vamos a hablar de dinero. A ver, hoy López Obrador dijo que van a dar 10,000 millones para la reconstrucción, lo dijo en Oaxaca. Nos imaginamos que son para los estados, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, que quedaron pues muy mal, también con el temblor del 7 de septiembre y las réplicas que hubo, que fueron más de 20,000, estaba revisando hoy. Y Sheinbaum también al mismo momento anunció 5,000 millones para la Ciudad de México. Ahora, ¿cómo supervisar que estos millones se ejerzan y se destinen efectivamente a la reconstrucción y no nos hagan el cuento chino de que pues no se lo gastaron, que quién sabe, que compraron laptops? O sea, va a ser una problemática bastante complicada. La primera partiría de varias exigencias, que es la de homologar la información que se tiene tanto a nivel nacional como a nivel local, para saber cómo se ha ejercido y cuáles son los perfiles que se está atendiendo de personas. Un punto importante que mencionabas hace rato es el diferenciar el tipo de perfiles que hay en cada zona. A veces se corre el riesgo de pensar que porque es Iztapalapa o es Benito Juárez o son ciertas zonas, el perfil socioeconómico es el mismo, cuando sucede que no, que puedes tener un edificio en Benito Juárez, como tú lo decías, con una persona de ingresos altos, que puede sin problemas pagar los estudios técnicos, mientras que en el piso de abajo está una persona de la tercera edad que tiene una pensión y le cuesta trabajo hacer esto. Entonces sería bastante bueno que se partiera de esa parte, homologar la información y las características que se tienen de atención, establecer procesos diferenciados para este tipo y no volver a vulnerar las condiciones que se tienen de las personas, asignar recursos eficientes para concluir las tareas de demolición, sobre todo específicamente en la Ciudad de México, que como ya lo mencioné, el 75% de los edificios de alto riesgo no han sido demolidos. Y es un riesgo bastante grande y bastante elevado para toda la población que vive alrededor y las actividades que se desarrollan día a día. Los recursos indudablemente tienen que transparentarse y sobre todo será cuestión de ver cuál es la voluntad política que tienen para hacerlos públicos, en cómo se utilizan y cómo se están ejerciendo. Sí, ese ha sido el mayor problema, saber en dónde están y en qué se están ocupando. Sí, tiene que ser otra manera de ejercerlo y de enseñarle a la comunidad, ¿no?
Bueno, Laura, gracias, Manuel. Si los damnificados de la Ciudad de México pues han enfrentado múltiples problemas, los de los estados de la República enfrentan también infinidad de dificultades. ¿Ustedes se han acercado a las organizaciones de damnificados de los estados? Mira, ha sido complejo porque nosotros somos un colectivo de organizaciones y personas que ahora sí que nos empezamos a mover en la emergencia desde Verificado 19S y pues no tenemos capacidad operativa para estar en todas partes, pero sí creemos muchísimo pues en el poder de las alianzas y de la comunicación constante. Tiene un par de meses que hemos estado en comunicación con distintas organizaciones y colectivos, porque hubo mucha gente que no está constituida, pero se juntó para ayudar y que han estado en Oaxaca, Chiapas, incluso cachitos de Veracruz, Estado de México, que también ha estado medio invisible, Morelos, Puebla, y nos han platicado un poco de la complejidad que se tiene además en las cuestiones municipales, ¿no? No solo por lo que es parecido aquí a la Ciudad de México, sino en varios estados, pues la complejidad de contar con zonas que están tomadas incluso por crimen organizado. Entonces, además de la burocracia y además de todo eso, pues estar haciéndole frente a ese tipo de riesgo y que no se les ha dado ninguna protección, ¿no? También otra cuestión importante ahí ha sido pues la forma en que se afectó mucho más fuerte la cuestión laboral, ¿no? Todo el proceso de reactivación económica está siendo mucho más complicado, porque obviamente no nada más es, muchos dijeron, bueno, pues vamos a reactivar con algún proyecto o algo, pero realmente toda la zona está afectada. Entonces es un proceso bastante integral que hay que empezar y que va a tomar mucho tiempo. Y otra cuestión peor es, sobre todo la parte de Oaxaca y Chiapas, que son epicentro de múltiples sismos, han tenido muchísimos sismos en este año, entonces la afectación psicológica también nos comentan que es algo bastante grave, ¿no? No, ya hoy lo vivimos con el simulacro. Sí. Aquí, bueno, entramos en crisis y era un simulacro, ¿no? Era un simulacro. Entonces, me imagino ellos que han tenido más de 20,000 réplicas, o sea, sí. Ha de ser dificilísimo. Y bueno, precisamente tenemos el testimonio de la señora Justina Ávila, ella es de Jojutla, Morelos, hay que recordar que por ahí estuvo el epicentro del temblor del año pasado, prácticamente Jojutla quedó devastada, quien nos platica cómo ha pasado este largo año. Sí, pues es que la verdad, pues quisiéramos que nos apoyaran, aunque sea con poquito, porque pues yo ya soy una persona de 68 años ya, y aparte de eso, pues ando hasta con andadera, y luego pues mi casita la verdad se cayó, y lo único que nos pudieron dar, 15,000 pesos que nos dieron parciales, en lugar de total, y pues se supone que con 15,000 pesos no podemos hacer nada, siendo que pues la verdad era una ayuda que ya nos habían dicho que nos iban a dar de 120,000 pesos, pero pues lo del Fonden, pero pues la verdad nos fallaron y pues ahorita necesitamos pues una ayudita porque estamos todavía viviendo estamos viviendo en casitas de campaña, y yo pues la verdad como me mojaba mucho y ando mala de mis pies, me tuve que haber ido a rentar. Pues aquí hemos pasado las aguas, los fríos, calores y no, la verdad, a veces andamos que ya las casitas se vuelan con el aire y pues tenemos que andarle amarrando por aquí, por ahí. Pues económicamente, pues ahí la vamos llevando con las despensas que nos traían, nos venían a regalar. Y pues aunque sea que sopita, que lo que se puede, pues ahí nos la vamos pasando. Y porque la verdad, pues sí nos interesa que ojalá y que de veras hubiera gente que se compadeciera de nosotros y nos dieran que sea un apoyo de un poco de material para seguirle haciendo, porque pues nosotros con 15,000 pesos pues nomás lo que se pudo hacer y ya no se puede hacer más. Estamos con las esperanzas de que a ver si pues nos dijeron que nos iban a apoyar de ahí de Unidos por Morelos, pero hasta ahorita nada. Conapo empezó que iba a hacer casitas y hasta la fecha nada, ya vamos para un año y la verdad no tenemos apoyo de nada. Estábamos escuchando a la señora Justina Ávila de Jojutla, Morelos. Omar, ¿has recibido algún tipo de apoyo para sobrellevar esta crisis? No, realmente hemos estado en juntas desde hace un año, primero con la delegación, con el que era el director de Protección Civil Ángel Luna y que luego quedó como delegado interino, y pues se integraron carpetas, se integró información. Al principio ellos pidieron que ellos fueran el contacto con el Instituto de Seguridad de las Construcciones para que ellos fueran los que avalaran, pidieran los dictámenes, no pasó absolutamente nada. Ahora que nos hemos vuelto a reunir,
que el comisionado Tanguy, digamos, se ha puesto las pilas en las últimas semanas, pues resulta que el mismo instituto no tenía ni idea, ni sabía nada. El encargado de la plataforma, el contador Cirico, también diciendo, pues aquí están en verde, ahora lo van a cambiar apenas, ¿no? Fueron a recoger escombros hace como 8 meses, y eso porque les pedimos mucho. Conectaron la alarma sísmica de la esquina porque no servía para nada, y eso es todo lo que han hecho. O sea, ¿no te dieron ni la ayuda de renta de los 3 meses? No, porque no se tiene el dictamen estructural. O sea, sin un dictamen estructural no puede haber ningún tipo de nada. Y ese es el que está atorado, y yo no creo que sea el único edificio en esas condiciones. Me parece que yo creo que deben ser cientos, si no es que muchos más, ¿no? Y algo que nos estabas platicando que se me hace terrible es el asunto que estás viviendo adentro con la alarma, con la zozobra en el corazón. Sí, claro, en las noches suena el Sky Alert o suena algo raro, o pasa un avión, con la bolsa de aire del avión se mueve el edificio. Entonces, pues es estarse ahí sin dormir, no duermes, no puedes hacer nada, se mueve y estás en alerta todo el tiempo, ¿no? Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué siguen viviendo ahí? Bueno, pues mucha gente no tenemos o no tienen la posibilidad de irse a otra parte, y los que ya se fueron, por ejemplo, de mi edificio que estuvieron rentando, sus ahorros muchos ya regresaron. Pues claro. O sea, porque ya se les acabó el dinero que tenía diciendo, bueno, ahí ten 6 meses, a lo mejor nos ayuda la autoridad, no sé qué, ya se les acabó el dinero, ¿no? Entonces es una serie de círculos viciosos donde no avanzamos. Y no sé si puedo decir algo que me parece muy importante. Creo que el nuevo gobierno, tanto de la ciudad como de federal, debería, y declararlo, no sale nada más así, o sea, hacer un compromiso de que la reconstrucción en el país sea una prioridad del gobierno. O sea, así como es una prioridad del petróleo o lo que sea, una prioridad dentro pues incluso del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas de las instancias en las que hemos estado yendo, te das cuenta que de pronto tienen 5 personas o 6 para evaluar una situación de 100 o 200 o 1000 edificios, ¿no? O sea, hay 6 funcionarios públicos que sí tienen ganas, pero pues, o sea, están rebasadísimos. Si no hay el dinero desde el gobierno federal o del gobierno central de la ciudad para que se fortalezcan estas áreas que deben ayudar a la gente, no va a pasar nada, ¿eh? Y me espanta mucho la declaración del comisionado Tanguy, que hoy dijo que la reconstrucción de la ciudad va para 5 años, y lo dijo también Miguel Ángel Mancera hace unos meses. O sea, no tienen prisa. No, pues como ellos no están en un albergue. Y si nos tiembla antes, pues ya fue, ¿no? Ya será de Dios. Queremos escuchar otro testimonio. Este es el de Elizabeth Salgado, desde el estado de Morelos. Bueno, mi casa, la primera sí se cayó con el sismo, la segunda una fundación Operación Bendición México, con toda la intención del mundo de apoyarme, me donó una casa, pero la verdad es que la tierra son tierras de ejido, fueron arroceras que están húmedas todavía, entonces se empezó a mover el piso, tan es así que la casa se cuarteó. Yo les hablé, la resané, pero hubo un tiempo en que se volvió a cuartear, se empezó a despegar el techo, fue cuando yo les hablé, ellos vinieron y la revisaron y me dijeron, adelante, puedes derrumbarla, porque ya, o sea, iba a seguir sucediendo lo mismo, tenía muchas cuarteaduras. Y yo me dio mucha pena, pero tenía que hacerlo. Y ellos se apenaron conmigo también, dice que pues a ellos les dijeron que el piso ya estaba listo para construir. Al principio, con el tema de mi nena y de mi mamá que fallecieron en el terremoto, yo no sabía, ¿verdad?, qué iba a pasar con mi vida, qué iba a construir, ¿no? Pero de andar de una casa en otra, la verdad es cansado, es fastidioso tanto para la gente como para mí.
Estábamos escuchando a la señora Elizabeth Salgado de Morelos, quien, como le decía, pues nos platica sobre el colmo de la corrupción en México. Se le cayó 2 veces su casa en menos de un año. Así es, Helénica. Están llegando llamadas, Manuel, si gustas leer. Tenemos el gusto de recibirlas, muchísimas gracias. De la unidad Tlatelolco, una de ellas dice: yo tengo una discapacidad. Es otro tema. ¿Qué pasa con las personas discapacitadas? Dice: mi mamá, al igual que los invitados y junto con muchos vecinos, han estado yendo a las distintas autoridades para reconstruir, ya que también tenemos daños en 40 edificios. Nada sucede, nadie nos da respuesta, nos mandan de un lado a otro. El caso es que nadie nos resuelve nada, nos salen con el pretexto de que no podemos acceder al DRO de los dictámenes y no todos lo tenemos. No, y Tlatelolco, que bueno, ya todos sabemos cómo le fue con el otro temblor. También nos está llamando Fernando Saldívar, él es de la delegación Iztapalapa. En la delegación Iztapalapa aún hay escuelas que no han sido reparadas, entre ellas se encuentra la escuela secundaria 198 Luis Pasteur. Los niños siguen trabajando en aulas provisionales en un predio cercano a la escuela y los padres de familia no sabemos cuándo la van a entregar y la razón por la que no lo han hecho. No tienen talleres, tienen baños portátiles y las condiciones son muy precarias. Pues les pediríamos una conclusión rápida de todo este proceso que se ha vivido a lo largo de este año. Laura. Pues para nosotros desde Ciudadanía 19S es súper importante que esta situación difícil pues sea un proceso para construir una ciudad segura, ¿no? Que se haga una atención inmediata a todas las personas que tienen una afectación y que a la par en ese proceso se hagan todas las transformaciones institucionales y prácticas para cuestiones de protección civil, de gestión integral de riesgos, de atlas de riesgos, todo lo que nos permita de aquí en adelante no volver a pasar esta tragedia. ¿Cómo contactarles a ustedes? Estamos en redes sociales, Facebook y Twitter, y en nuestra página web Ciudadanía 19S. Ahí pueden descargar nuestro manual. Tenemos varias videografías y todo un compendio de normatividades e información de interés. Manuel. Gracias. Diría que el paso prioritario ahorita es hacer pública la información y utilizar la plataforma Ciudad de México y presentar un protocolo robusto de cómo van a ser los procesos de demoliciones que busquen dar atención a estas zonas de riesgo latente como tal. Claro. Y posteriormente, en un segundo plazo o en un segundo término, pues es homologar la información tanto a nivel de los fondos y recursos a nivel nacional con los recursos locales. Omar. Bueno, la oportunidad que tienen los ciudadanos que han sido afectados es unirse en organizaciones robustas, porque es la única forma en la que las autoridades de pronto le conceden al ciudadano el derecho de audiencia. Cuando ven que hay 40, 50 personas que se sientan con ellos, entonces sí los atienden, sí hay cosas, y en Damnificados Unidos ha sido la forma en la que hemos podido más o menos destrabar algunas cosas y reflexionar un poco ya en mi parte de escritor, decir que invito a la comunidad intelectual a reflexionar sobre el tema. La Ciudad de México y el país tiene una capacidad de resiliencia muy, muy lenta. O sea, países como Japón, países que están acostumbrados a este tipo de daños, levantan, reparan en meses, en semanas. Nosotros tardamos 5 años, 10 años, 8 años, y ahí le tenemos que poner la atención porque las nuevas autoridades tienen que entender que nos recuperamos muy lentamente de ese tipo de siniestros, Pues ¿no? sí, para tapar un bache nos tardamos un mes. Muchísimas gracias, Laura Georgina Freyermuth Joffre, a Manuel Padrón y a Omar Nieto. Muchas gracias por su asistencia. En la producción Víctor Bárcenas, el equipo de investigación estuvo constituido por Aida Aguilar, Ángeles Hernández, y agradecemos al periodista Antonio Morquecho por las entrevistas en el estado de Morelos. La asistencia de producción es de Gabriela Pérez, en los controles técnicos Ramiro Romero, y se despiden al frente del micrófono Lénica Ávila y Manuel Chávez. Hasta luego, muy buenas tardes.